su palabra rebose en nuestros corazones. Que esta mañana salgamos edificados con la palabra del Señor. Llénanos, Señor, en esta mañana. Amén. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Es una alegría poder compartir en esta mañana con todos mis hermanos, con quienes están también a través de sus casas, están en sus hogares, a través de la pantalla, compartiendo esta reunión. Que sea el nombre del Señor muy glorificado y la vida de cada uno de nosotros bendecida esta mañana. Amén. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Romanos. Vamos a continuar con el libro de Romanos. En esta oportunidad, el capítulo 3. Estamos en el capítulo 3. Y vamos a leer del verso 9 al 18. Hemos ido domingo a domingo compartiendo este hermoso libro, un libro que profundiza acerca de la condición del ser humano, finalmente para llevarnos al gran valor, a lo que significa el sacrificio de Jesucristo en la vida de toda persona, lo que significa para la humanidad el sacrificio de Jesucristo. Por eso que es importante los primeros capítulos digerirlos lentamente, poco a poco, y vamos a leer entonces del capítulo 3, del verso 9 al 18. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De estar en esta mañana hermosa de septiembre, se acerca la buena temperatura, el calorcito, la primavera, los volantines, el 18 de septiembre, la cueca, el asado. Pero el pueblo del Señor aquí se reúne para edificar su alma, edificar su espíritu. Amén. Bien, para quienes se vienen sumando esta mañana, hemos leído en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versos 9 al 18. Eso hemos leído en esta mañana. Y como este es un libro tan profundo, de tanta importancia, como toda la Biblia, pero para nosotros, particularmente para quienes hemos sido llamados, quienes hemos sido escogidos por el Señor, y esto mediante el sacrificio de Jesucristo,
este es un libro que nos edifica profundamente. Hay 7 razones por las cuales el apóstol escribe esta carta. Y están en los primeros capítulos. 1 es hacer la voluntad de Dios. 2, un anhelo de compartir y ver a los santos de Roma. Comunicar un don espiritual para que la iglesia de Roma fuera confortada, edificada, tener algún fruto entre los hermanos de Roma, los que también se iban a convertir, pagar una deuda que él decía que tenía, ¿no es cierto?, con judíos, con gentiles, porque la deuda era llevar el evangelio de Jesucristo, exponer, ¿no es cierto?, pagar esa deuda de alguna manera a la que él sentía con todas las personas, dado el ministerio al cual se le había encomendado, y por supuesto que lo más grande, anunciar el evangelio de Jesucristo. Y esto se sustenta en 2 cosas importantes a las cuales el apóstol hace referencia. Uno es el poder del evangelio. El poder del evangelio para transformar y cambiar vidas. Y eso, fuera Roma, fuera las más grandes ciudades del mundo, el evangelio tiene poder para transformar y cambiar vidas. Y segundo, que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La acción de creer en Dios. Eso es finalmente lo que provoca y nos lleva a acceder a la justicia de Dios. Entonces, para lograr entender el poder del evangelio y el impacto de la fe en ese creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, para eso debemos entender cuál es la condición del ser humano, cuál es nuestra condición ante Dios. Y el libro de Romanos, los versos del 28 al 31, hay una descripción de la depravación total del ser humano. Esto es una descripción de forma genérica. Ahí Pablo señala y relata expresamente cuál es la situación del ser humano y el rotundo fracaso de conciliarse con Dios por sus propios medios. El hombre quedó demostrado a través de la historia que no es capaz de reconciliarse con Dios. Con todo el conocimiento que el ser humano tiene, y la palabra del Señor así lo establece, que lo invisible de Dios, su gran poder y deidad, se hace visible desde la creación, ¿no es cierto?, por medio de las cosas hechas, las cosas que nosotros podemos ver. Por lo tanto, no hay excusa para no darle la gloria al Dios del universo. Principalmente personas que han sido dotadas de inteligencia, sabiduría, conocimiento a través de lo largo de la historia del hombre. Hombres que con todo, no digo todos, pero muchos que han influenciado las conductas del ser humano, han negado y no le han dado la gloria de Dios. Por lo tanto, han influenciado en la sociedad de manera negativa. No se le ha glorificado a Dios. Y esto ha ocurrido en pueblos y en naciones. Por lo tanto, bastó que Dios se apartara de ellos, los soltara al ser humano, apartara su cobertura para que se desatara todo el mal que hay en el ser humano y se expresara y se manifestara en su máxima expresión. Y eso es lo que relata el apóstol en el capítulo 1, del verso 18 al 32. Dice, como para
recordar algunos textos. Dice, Dios le entregó a la depravación mental. Esto lo dice la versión de la Biblia IBI, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. NBI, eso es, la NBI. Describe y dice, Dios los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Dios soltó al hombre. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están completos de envidia, dice, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y así da una descripción genérica de cuál es la condición del ser humano. Y esto más aún en el mundo gentil y pagano se exacerba esta conducta y manifestación. Y por lo tanto la depravación del ser humano no solo nosotros la vemos representada y materializada en el mundo delictual o informal, sino que ya hoy día en un mundo globalizado. Esto se ha institucionalizado en diferentes tipos de organizaciones que con una agenda oculta, con una serie de cosas siniestras y perversas, atentan contra el orden divino, contra lo que Dios ha establecido, contra realmente su ley y su palabra. Podemos encontrarnos entonces quizás con diferentes tipos de personajes y Pablo primero describe el ser totalmente inmoral, y después hace una extracción, un zoom, un doble clic, podríamos decir en nuestro lenguaje actual, hace un doble clic y destaca algunas cosas y ve y visualiza al hombre o al ser humano que ya es moralista, que tiene ciertas conductas que son reconocibles y destacables. Y hace una observación acerca del comportamiento humano de este tipo de perfil, de este tipo de personas que destacan de alguna manera sobre el resto. A lo mejor hay algo valorable en eso. Pero junto con eso, este tipo de personas, Pablo la señala y dice que se autocalifican como moralista o legalista. De alguna manera defienden ciertas posturas acerca de lo que es bueno en una sociedad. Claro, desde la mirada humana esto podría ser destacable, porque en ciertas áreas de su vida, el moralista, ¿no es cierto?, se manifiestan conductas que podrían ser destacables. Y estas personas podrían tener una gran capacidad de enseñar, de educar a otros. Y socialmente pueden influir positivamente en algunas personas. Pero Pablo los lleva a una situación extrema y Pablo los confronta con la palabra de Dios, porque el punto es ese: comparar con la palabra de Dios. He ahí el gran dilema. Y Pablo dice, al llevarlo y exponerlo, contrarrestar contra la palabra de Dios, hay ciertos comportamientos, incluso en el moralista, que son abominables ante Dios. Ese es el punto. Y por eso que en uno de los textos del capítulo 2 dice, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Es decir, incluso el moralista ante Dios no tiene atributos y no tiene argumentos y no tiene una conducta que le permitan enfrentar el tribunal o la justicia de Dios. Ese
ese gran tema. Por lo tanto, esta persona que aparentemente podría tener alguna condición que para presentarse ante Dios, finalmente Pablo, con estos argumentos, quita todo piso que pudiera tener ese tipo de persona para presentarse ante Dios. Uno puede reconocer que incluso en la cultura occidental el cristianismo ha tenido una influencia positiva, ¿no es cierto? Ha tenido una influencia positiva. El judaísmo también ha influenciado positivamente las culturas. Incluso, como la palabra del Señor dice que en el corazón del hombre fue escrita la ley de Dios. Entonces también en culturas ancestrales encontramos ciertos comportamientos, como el cuidado de la vida, el cuidado de la naturaleza, etc. Cosas que redundan para bien. Sin embargo, todo eso no es suficiente para enfrentar el juicio de Dios. Porque Dios es perfecto, porque Dios es santo y Él habita en santidad. Así es que hasta aquí, entonces, lo que llevamos es que este tipo de personas no es o no tiene la capacidad, no tiene las atributos y condiciones para enfrentar el juicio de Dios. Y después Pablo enfrenta un tercer personaje que es el judío propiamente tal. También lo expone, también lo confronta con la palabra de Dios. Y nosotros podríamos destacar muchas cosas del pueblo judío, porque también ellos, con el Dios creador del universo, al cual ellos adoran, han influenciado en las culturas y en el mundo entero. Ellos fueron los que llevaron el judaísmo dentro de los imperios, ellos tenían sus propias sinagogas y por lo tanto muchas personas conocieron al Dios verdadero, al Dios poderoso. Influenciaron sin duda en las culturas. Ellos se han mantenido a través de generaciones, han sobrevivido a todo tipo de embate, a todo tipo de cautiverio. Dios en ese sentido ha cumplido su promesa con este pueblo. Sin embargo, todas esas cosas no son suficientes para enfrentar el juicio de Dios. Y por eso que en el libro de Romanos, en el capítulo 2, dice las siguientes frases. Ahora bien, dice, tú que llevas el nombre de judío, ya estamos analizando el tercer perfil, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, porque es el pueblo escogido de Dios, dice que conoces la voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley. Ese marco le da y destaca el apóstol todas estas cosas positivas, en este caso del judío. Luego señala en el verso 21 y 23 del capítulo 2, dice, en fin, tú que enseñas a otros, en fin, dice, tú que enseñas a otros, tú que tienes la ley, tú que de alguna manera te destacas por muchas cosas, dices, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no debes cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? De esa manera Pablo confronta entonces al judío y frente a esos argumentos, a estas cosas que para Dios son pecado, el judío también queda fuera. Totalmente descartado, imposibilitado, impedido de presentarse ante Dios por sí mismo para enfrentar el juicio de Dios. Por lo tanto, el judío tampoco podrá alcanzar salvación y vida eterna por medio de la ley, porque la ley lo acusa, la propia ley de Moisés, la cual ellos
¿no es cierto?, aplican para relacionarse con Dios, no la pueden cumplir, por lo tanto también están destituidos de la gloria de Dios. Entonces algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar para que estas condiciones del ser humano puedan tener una oportunidad de acercarse a Dios. Y en esta mañana, con toda esta introducción, ahora hay un cuarto personaje que el apóstol señala antes de aplicar como los cargos. Entonces esta mañana hay 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes. Uno es: el creyente o seguidor de Cristo no tiene méritos personales ante el tribunal de Dios. 1. 2. Los 6 cargos contra el ser humano que no puede evadir. 3. Las 6 acciones destructivas en la conducta que respaldan la sentencia de culpable. Y 4. El estado del ser humano caído no busca a Dios. Esas son las 4 cosas que quiero señalar. Entonces, partamos por la primera, que es lo que hemos leído esta mañana, que el creyente o el seguidor de Cristo no tiene méritos personales para defenderse ante el tribunal de Dios. Y ahí podrían haber algunos errores. Dice el verso 8, dice: ¿qué pues? Fíjense la pregunta que ahora Pablo hace. Hasta antes Pablo hablaba de judíos, siendo el judío no se incluía como judío. Cuestiona al judío, cuestiona al moralista y al inmoral, ¿para qué decir? Pero hace un cuarto cuestionamiento. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que los 3 que ya mencioné? Y aquí está confrontándose Pablo mismo y todos los creyentes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice. Luego, de manera categórica, dice: en ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que son moralistas o inmorales, que todos están bajo pecado. Por lo tanto, con esto él quiere concluir que toda la humanidad está bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado y no hay acepción de personas. Y algunos comentaristas no tienen posturas diferentes, pero Williams Hendrickson, él en su comentario bíblico y después de hacer varias revisiones, él define que esta expresión de Pablo se refiere a los creyentes. Porque ya él había hablado de los judíos y él no se incluía como judío. Había hablado de los moralistas, donde él no se incluía. Del inmoral, menos. Y acá él se incluye. ¿Somos pues nosotros mejores que ellos? Dice. De ninguna manera. Por lo tanto, si en algún momento algún creyente se sintió tentado en pensar que por sus propios atributos personales, por sus propias capacidades, podía enfrentar el juicio de Dios, Pablo lo deja fuera totalmente. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice. ¡No! De ninguna manera. Entonces, con todo este análisis que el apóstol hace, él es concluyente en señalar y decir que nadie puede enfrentar el juicio de Dios por sí mismo, por sus propias fuerzas, por sus propios méritos o por sus propios logros. Algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar para cambiar este destino del ser humano. Todos los casos analizados, todo detalle que hemos dado, en todos ellos hay un común denominador que es la corrupción del ser humano. Y esto parte no ahora, sino parte cuando el ser humano desobedeció a Dios en el principio. Entonces, dada esta corrupción,
El ser humano no tiene participación con Dios porque Dios es santo. ¿Sí? ¿Dios es santo o no? Él es santo. Él habita en santidad. Por lo tanto, dada la corrupción del ser humano, no hay forma de restaurar eso a menos que esa situación sea cambiada por alguien. Por eso que es tan gloriosa la obra de Jesucristo que vamos a ir compartiendo más adelante. Pero para que realmente el pueblo de Dios, las personas puedan dar el valor máximo que tiene la obra redentora de Jesucristo, tenemos que tener clara cuál es nuestra condición, porque de otra manera no los vamos a valorar. Tenemos que tener clara cuál es nuestra condición ante Dios. Luego, en el punto 2, ya Pablo va a señalar cuáles son los cargos. Hay 6 cargos en el punto 2 que quiero compartir con ustedes contra el ser humano que el ser humano ya no puede evadir. Y están en los versos del 10 al 12 que hemos leído esta mañana. Usted puede ir leyendo en su Biblia y nos vamos a encontrar con estos 6 cargos que el ser humano no puede evadir. Primero dice Pablo, dice, no hay justo ni aún uno. Porque a lo mejor hay alguien por ahí. Él es categórico, dice, no hay justo ni aún uno. Y usted puede encontrar esto ya que estaba escrito en el Salmo 14, verso 13. Véalo en su Biblia, que ya decía el salmista frente a la condición del hombre, no hay justo ni aún uno. En Eclesiastés 7:2 o 7:20, no recuerdo bien ahora, lo mismo, señala ya de que no hay justo ni aún uno. Primer cargo. Segundo cargo contra el ser humano. No hay quien entienda. Y cuando usa esta expresión, no es porque el hombre no tenga la capacidad de entender. Es que no quiere entender. Que es distinto. No hay voluntad en el ser humano a pesar de haber sido el ser dotado de inteligencia, de sabiduría. Dice, y lo dice ya, lo dijo en el capítulo 1, dice que el hombre, con todo el conocimiento, siendo capaz de ver y entender lo creado, ¿no es cierto? Dice que no le dio la gloria a Dios. Y sus pensamientos, su mente fue entenebrecida. Entonces, el segundo cargo, no hay quien entienda. No quiere el ser humano entender. Tercer cargo, no hay quien busque a Dios. Salmo 53:2. Ya Pablo usa todas estas referencias bíblicas para precisar los cargos. Salmo 53, verso 2. No hay quien busque a Dios. El hombre naturalmente no busca a Dios. Esa es otra expresión que a nosotros nos debe tener clara. Uno podría pensar, bueno, en realidad, cuando yo busqué a Dios, cuando yo me acerqué a Él, cuando decidí, la palabra del Señor dice en el tercer cargo contra nosotros que no hay quien busque a Dios. Y eso significa automáticamente en nuestra cabecita que entonces, ¿quién nos busca? ¡Dios! Él es quien nos busca. Él es el que nos llama. Él es el que nos llama. Y cuando leemos este texto, nos vamos inmediatamente, que lo vamos a ver más adelante, pero con los hermanos del discipulado lo vimos. Romanos 8. A los que Él conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, ¿qué pasó después? Los llamó. Él los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, en el tercer cargo el hombre no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. El cuarto cargo dice, todos se desviaron. No hay excepción. ¿Se dan cuenta? Porque podría haber puesto, algunos se desviaron. Él dice, todos.
Todos se desviaron. Por eso que Pablo hace este análisis rotundo de la condición del ser humano. El inmoral, el moralista, el judío, el que hoy día es cristiano. Todos antes de venir a Cristo, todos se desviaron. Como ovejas descarriadas, dice, cada uno por su lado. El quinto cargo es a una. Como que se pusieron de acuerdo, dice. Se hicieron inútiles. Y no es porque seamos inútiles, sino que Dios nos dotó de muchas cosas. Pero ese vínculo con Dios se atrofió, lo atrofiamos. Nos hicimos inútiles de manera voluntaria. Ese es el quinto cargo. Y el sexto cargo que Pablo señala y precisa, dice, no hay quien haga lo bueno. Mire, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. El sexto cargo, no hay quien haga lo bueno. Es decir, a pesar de que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre, hay algo que lo lleva siempre al mal. Se tuerce el bien, ¿no es cierto? Y nos inclinamos al mal. Por lo tanto, no hay nadie que haga lo bueno, pero uno podría decir, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Si yo soy bueno, ¿no es cierto? Muchas veces uno escucha ese término. Claro, cuando nosotros comparamos nuestra situación con otra persona, bueno, van a haber personas que a lo mejor son mucho más malas que yo, pero también va a haber muchas más buenas que yo. Entonces, ese comparativo relativo no sirve. El comparativo es con lo que dice la palabra de Dios, y ese es el punto. Dios es absoluto, es verdadero, Él no cambia. Entonces, el sexto cargo dice, no hay quien haga lo bueno. No está en el ser humano de manera natural y espontánea hacer el bien. No está. No es natural. Y por lo tanto eso mismo nos lleva a cometer pecado, porque nos equivocamos, porque fallamos, ¿o no? ¿Sí o no? Nosotros hoy día, siendo creyentes, conociendo la palabra del Señor, nos equivocamos muchas veces. Aunque no practicamos el pecado, como dice el libro de Juan, las cartas de Juan, no practicamos el pecado, pero caemos. Por eso que Juan dice, el que no comete pecado dice que es un mentiroso. Porque cometemos errores, porque fallamos. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí Pablo está siendo categórico, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son los cargos sobre la condición del ser humano. Luego, en el tercer punto, en los versos 13 al 16, hay 6 acciones destructivas en la conducta del ser humano que respaldan la sentencia que Pablo está señalando. 6 cosas. Y no va a cosas extremas, va a lo natural. Fíjese, dice del verso 13 al 16. Una de las acciones dice que somos sepulcros abiertos, dice su garganta. ¿Sí? Fíjese el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Él se está refiriendo a las cosas que se manifiestan en nosotros. Él está hablando de nosotros, de los seres humanos. No está hablando de ningún otro tipo de seres. Está hablando de nosotros. Sepulcros abiertos su garganta. Salmo 5:9. Usa Pablo esta referencia para ratificar estas acciones destructivas en la conducta del ser humano. Sepulcro abierto su garganta. Un sepulcro abierto es donde hay un cuerpo que está descompuesto. Y usted ha estado cerca, mire, creo que lo más cerca que hemos tenido cuando un perro, ¿no es cierto?, se descompone y sale un exquisito aroma. Es un olor terrible, ¿no? Terrible el olor que sale de un
de un cadáver, de un animalito. Bueno, Pablo dice, acá se está refiriendo a un sepulcro, un ser humano. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Así lo señala. Él lo quiere inducir a lo peligroso que es nuestra lengua. El peligro que hay en nuestro... cuando usamos este miembro tan pequeño, pero que enciende grandes bosques, dice Santiago. ¿Sí? No está hablando de cosas tan lejanas. Sepulcro abierto es su garganta. La facilidad que hay en nosotros los seres humanos para distorsionar la verdad. La facilidad para distorsionar algo que según nuestra mirada es así y así fue. Y muchas veces, producto de decir cosas que no corresponden, generamos un tremendo daño. Por eso que Pablo dice y lo señala así, esta es la conducta de cada uno de nosotros. Es el potencial que hay en nosotros. Es el potencial. 2, dice, con su lengua engañan. Y sigue hablando el Salmo 5. Con su lengua engañan. La tentación entonces de engañar en menor o mayor medida. ¿Sí? No, es que yo no engaño a nadie. Sí, pero una mentirita piadosa pasa. Pero ante Dios pasa. Ese es el punto. Ese es el punto. El referente es Dios mismo. No es aquel que es más mentiroso que yo. Porque si nos comparamos con... Había uno que contaba cuentos, la historia de Pedro Urdemales, los que son más viejos, se me cayó la cédula de identidad, pero tremendamente en este minuto. Pero los que somos más viejos, había una historia que contaba Pedro Urdemales. Era un mentiroso, de primera. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, si yo me comparo con Pedro Urdemales, soy un ángel, hermano. Pero si me comparo con otra persona, soy el diablo más grande. ¿Se da cuenta? Entonces el ser humano no es un comparativo. No es comparativo. Entonces, el peligro de la lengua. Y eso es algo muy cercano a nosotros. Fíjese que el libro de Santiago que se está compartiendo los días jueves, justamente el capítulo 3 del jueves, la palabra del Señor hablaba de esto, de lo peligroso que es la lengua. El daño que puede causar. Cuando el apóstol Santiago dice que este pequeño miembro enciende grandes bosques. Imagínense ustedes, nosotros hemos visto los incendios forestales. El daño que causa eso. Las hectáreas que se queman producto del fuego. Bueno, con eso lo compara Santiago. Lo peligroso que es la lengua para destruir. Puede destruir matrimonios, puede destruir familias, puede destruir congregaciones. ¿Cierto? Entonces, esta es una de las conductas que Pablo está diciendo por las cuales el hombre no puede presentarse ante Dios solo. Mire, la tercera, dentro de las terceras cosas que él señala, dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es como la serpiente. Así de peligrosa es la lengua. Porque no solamente se habla, dice que veneno. Fíjese que en las serpientes, la cascabel, su mordida es fatal. En sus colmillos tienen bolsas de veneno. Cuando muerden, inyectan ese terrible veneno. Así el apóstol está señalando, y eso lo dice el Salmo 140. Pablo está tomando varias referencias bíblicas para consolidar lo que él está hablando acerca de la condición del ser humano. Dice, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Salmo 140, verso 3. Así de peligroso es el ser humano. Salmo 140, verso 3. Así de peligroso.
es el potencial que hay en nosotros. Es como la mordida de una serpiente. Cuarto, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Salmo 59, verso 7. Esto es como casi natural en el ser humano. Llena de maldición. Y fíjese que es tan natural en nosotros esto que porque uno tiene que reflexionar sobre la palabra. Entonces uno dice, ¿por qué cuando nos enojamos salen unos signos de gato, una arroba? ¿Se da cuenta de eso, no? Ya lo voy a traducir. El arroba, el signo gato, todas esas cositas, cuando nos enojamos nos brotan los garabatos, las maldiciones. ¿Sí? ¿Sí o no? Muchas veces, po. Pero no, si yo no le digo nada al otro. Sí, po, pero golpéese un dedo. Rayos, centellas, recorcholis. No siempre es así, se nos salen sapitos, culebras, nos enojamos, nos enfurecimos. Bueno, eso es natural en el ser humano. Está más fácil eso, la maldición o decir cosas que no corresponden, que naturalmente brote lo bueno. Oh, qué rico que me golpeé el dedo. Qué bien. Voy a tener más cuidado ahora, ¿no es cierto?, para no golpearme el dedo. ¿No es esa la reacción que tenemos? Cuando nos dejó el bus, pasó y no nos vio. Otra más. Y así, busquemos nuestra propia experiencia. Yo le estoy hablando de mí, pero usted escarbe, piense. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos violentamos de manera natural? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque está más fácil a nuestra mano proferir maldiciones que bendiciones. Así que vamos quedando al descubierto con la palabra de Dios, ¿o no? Sí, pues esa es la idea, que la palabra de Dios nos confronte para ver nuestras limitaciones. Quinto, sus pies se apresuran para derramar sangre. Isaías 59, 7. En los tiempos que vivimos, quizás hay cosas que no aplican para nosotros hoy día que hemos conocido a Cristo. Pero en el mundo que vivimos, hay algo que ya parece normal. Yo me acuerdo, usted puede hacer memoria, hace unos meses atrás y varios meses atrás, ¿no es cierto?, en Chile se comenzó a conversar acerca del aborto. ¿Se acuerdan? El aborto. Y era algo terrible. Y había una discusión grande sobre las 3 causales. ¿Sí? Y después de mucha discusión eso comenzó a parecer normal. A pesar de que muchos médicos hablaron contra esto, dieron todos sus argumentos contra esto, que no era necesario establecer una nueva ley porque habían cosas que ya estaban establecidas y se sabía cómo proceder. No. Se luchó, grupos minoritarios y un montón de gente para que la ley de aborto se aprobara en 3 causales. ¿Y ahora en qué estamos? Ahora ya las 3 causales no es suficiente. ¿Se dan cuenta? Ahora se quiere más. Ahora se quiere el aborto total. Entonces, esta es una condición de nuestros pueblos, de hoy día, de la actualidad, de lo que está pasando. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Yo tengo la convicción que Dios es el que da la vida y que Dios es el que la quita. No el hombre. Hoy día ya se piensa en la eutanasia. Entonces, alguien,
¿no es cierto? Podría pensar, esta persona ya no merece seguir viviendo porque está generando un gasto a la sociedad, está consumiendo mano de obra, está consumiendo medicamentos, está consumiendo recursos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa persona no merece seguir viviendo. Y en ese sentido, entonces, los pies se apresuran para derramar sangre inocente. Y sexto, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esa es la sexta, ¿no es cierto?, acción que hay en el ser humano. Es decir, solo, fracaso tras fracasos. El hombre sin Dios realmente tenemos un gran problema. El ser humano sin Dios tiene un gran problema. Hoy día, y yo no quiero emitir juicios sobre nadie, solamente estoy hablando de lo que está pasando en el mundo actual. Fíjese que hoy día se impulsa el éxito de las personas, que seamos exitosos, que nos vaya bien en la vida y somos competitivos y muchas cosas. Pero junto con eso, en ese individualismo, hoy día nos encontramos con que los matrimonios, por ejemplo, no tienen contención. Y hoy día las estadísticas señalan que es mucho más alto el índice de separaciones que de personas que se casan. Fracasos tras fracasos. Y por lo tanto las generaciones nuevas, ¿no es cierto?, miran esa estadística y dicen, no me caso. No me caso. Pero claro, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, efectivamente estas cosas parecen y comienzan a ser naturales. Quebranto y desventura hay en sus caminos. El hombre, la mujer, lejos de Dios, no tiene esperanza. No tiene esperanza. Y en el último punto dice, el estado del ser humano caído, y esta es la conclusión a la que Pablo llega con todo esto, el estado del ser humano caído no busca a Dios. 17 y 18 dice, y no conocieron camino de paz. Isaías 59, 8. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el ser humano no hay temor de Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre no quiere entender. Por eso que nos debe quedar más que claro. En el hombre por sí mismo no hay temor de Dios. Ha sido influenciado por muchas cosas. Decíamos por el cristianismo, por el judaísmo. Pero no hay temor de Dios. Los puntos de referencia que el ser humano puede tener pueden ser relativos, cambiantes si yo me comparo con otro. Porque vamos evolucionando en ese sentido y evolucionando para mal. Es al revés de lo que Dios quiere del hombre o lo que siempre quiso. Entonces, los puntos de referencia del ser humano son cambiantes. Por lo tanto, lo que hoy día era bueno o lo que ayer era bueno, hoy día para muchos es malo. Y lo que es malo, ¿no es cierto?, hoy día se le llama bueno. Y eso ya ha sido reiterativo este último tiempo, lo que se ha dado de manera globalizada. Cómo a ciertas conductas, a ciertos comportamientos se les quiere legislar para que eso se vea bueno. Pero ante Dios, que no cambia, que su palabra es fiel y verdadera, eso no ocurre. Por lo tanto, compararse la justicia del hombre entre uno y otro es un error. Siempre
el punto de referencia tiene que ser la palabra de Dios. Siempre tiene que ser la palabra de Dios. El ser humano es variable, cambia, se equivoca, en fin. Hay muchas cosas que ya las hemos visto y las hemos señalado. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia. Dios no ha cambiado su palabra. Él es fiel y verdadero. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Y eso para nosotros debe ser motivo de alegría, de gozo, de paz. Porque Dios siempre cumple su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y Él lo hará. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Por eso que Pablo establece esto para que nosotros entendamos cuál es nuestra condición y por qué es tan importante la vida y obra de Jesucristo en la humanidad. Y eso es lo que vamos a compartir en los domingos que vienen. Pero hoy día, esto a nosotros nos tiene que quedar más que claro. ¿Cuál es nuestra condición ante Dios? Y no para que nos vayamos deprimidos, y no para que nos vayamos, ¿no es cierto?, cabizbajo, sino que para que entendamos cuál es nuestra condición ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Creador del universo, ante el que hizo todas las cosas. Para que podamos valorar cuán importante es en la vida de cada persona la obra gloriosa de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga esta mañana y que su palabra sea confirmada en nuestros corazones.